Conciencia y energía en Panorama Argentino. Todo lo que tenga que ver con la temática vinculada a la energía nacional, tan importante y tan preciada por todos los argentinos. Convocamos para esto al doctor Federico Bernal, que es director del Observatorio de Energía de nuestro país. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muchas gracias, Lourdes. Arrancamos una nueva columna en Panorama Argentino, una columna del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, para hablar, para dotar de contenido a las conciencias, a las neuronas del pueblo argentino. Haremos una humilde contribución a este sentido. Hablaremos de infraestructura, de energía, de ciencia, tecnología, pero con mucha conciencia nacional. Es importante lo que estás diciendo porque nosotros le decimos a todos nuestros televidentes que de ahora en más nos manden preguntas, incluso opiniones o temáticas que les interesen conocer. ¿Por qué? Porque tenemos a un especialista que va a explicar con datos estadísticos, incluso mira el compromiso al que te estoy convocando, con datos concretos, qué es lo que está pasando en la Argentina en materia de ciencia y tecnología, qué es lo que está sucediendo y cuánto y de qué forma cualitativamente estamos creciendo como país en lo que también mencionabas recién, ¿no? Vinculado a la estatización de nuestras empresas proveedoras de energía, de ciencia, de tecnología. Con orgullo lo digo, hace 3 años estamos hablando abiertamente de un tema importantísimo, la reestatización de YPF. ¿Cuáles fueron los logros de 3 años a esta parte? ¿Cuáles fueron los datos concretos que hablan de estos logros? Para eso te tengo sentado acá. Bueno, muy bien, mira, en primer lugar hay que recordar de dónde venimos. De dónde venimos en materia hidrocarburífera, es decir, en materia de petróleo, de gas, en materia de energía, de combustibles, y venimos de lo que fue una nefasta gestión de Repsol al frente de YPF. Una gestión que, por ejemplo, entre el 98 y 2011 hizo caer la producción de petróleo en casi un 43%. Entre 2004 y 2011, siempre 2011 porque ahí, bueno, fue el último año de gestión de Repsol, entre 2004 y 2011 la producción de gas natural cayó un 37%. Entre 2007 y 2011 la producción de combustible, fundamental para el funcionamiento del país, cayó cerca de un 19%. Y además con el agravante de que YPF era la principal empresa en el mercado de los combustibles, así como en materia de petróleo y gas natural. Bueno, porque la estrategia justamente de Repsol fue desguazar, utilizar a YPF para poder diversificar sus activos en otras partes del mundo. ¿Qué ocurrió? Estamos en 2011 con en el marco de un proyecto de industrialización sostenido, de crecimiento del Producto Bruto, del aparato industrial, de modernización y diversificación económica, con millones de argentinos que se incorporaron al consumo, un mercado interno pujante. Y en ese marco tenemos cada vez menos petróleo, cada vez menos gas, cada vez menos combustibles, cada vez menos reposición de reservas, cada vez menos activos. Los equipos, los yacimientos de YPF abandonados. Por eso es que esta decisión de la Presidenta de la Nación, el 16 de abril de 2012, de recuperar la empresa, después de ahí vino una intervención a cargo del Ministerio de Planificación. Estuvo al frente el ministro de Planificación, el arquitecto Julio De Vido, y después vino la gestión Galucho. Pero en los 3 años fue una gestión pública de YPF que recuperó absolutamente todos los indicadores. Frenó las tendencias declinantes en materia de producción de petróleo, de gas natural, la pésima administración de las refinerías. La cuota de mercado de YPF, cuando Repsol estuvo al frente, cayó estrepitosamente, más de 10, 15 puntos, tanto en materia de petróleo como de gas natural. Todos esos indicadores se recuperaron. Tenemos una empresa hoy que está casi entre un 45 y 50% de cuota del mercado, para el petróleo, para el gas y para los combustibles muchísimo más. El país entero lo vivió, a la hora en lo concreto. Nos vamos a Rosario, no hay que hacer una cola de 10 metros en una estación de servicio como pasaba antes. Digo, estamos hablando de datos concretos, de datos que nos tocan a los argentinos que sacamos el auto y que lo vivenciamos desde lo cotidiano, ¿no? Más allá de las cifras que estás tirando, que no las vemos comúnmente todos los noticieros, ¿no? Bueno, ese es otro dato. Un poco lo que vos estás hablando es del sentido común, que es muy importante fusionar el sentido común con el sentido nacional. Esa es una mezcla extraordinaria e invencible para que un proyecto popular triunfe. Basta salir a las rutas para ver los camiones de YPF. Las colas
de autos de cientos de metros, permitime corregirte, cientos de metros que había que hacer a veces para irse un fin de semana largo, cientos de metros de cola de autos, y no porque faltara combustible, porque había una decisión deliberada de desabastecer por parte de Repsol y por parte de Shell también. Las inversiones, para que os tengas una idea, en 2011 rondaban los 2.000 millones de pesos. Hoy estamos, o el año pasado, 6.000 y pico de millones de pesos. Todos los indicadores se están recuperando y por fin tenemos a nuestra querida YPF otra vez en manos del pueblo argentino, en manos del Estado Nacional. Un placer haberte escuchado y la invitación y el compromiso generado para seguir reproduciendo a través de la pantalla más conciencia y energía en esta sección nueva que arrancamos hoy con el doctor Federico Bernal en Panorama Argentino. Corría el año 1907 y cerca de acá, en Comodoro Rivadavia, se descubría por primera vez el petróleo. Estamos acá, en la ciudad petrolera por excelencia. Gracias a ese descubrimiento se creó YPF, la empresa estatal por excelencia de la Argentina, que pasó por varias etapas, entre ellas la privatización de 1990. Hace 3 años, con una ley promulgada por el Ejecutivo y por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, YPF volvió a ser estatal. Vamos a contarle la historia para Panorama Argentino con los testimonios de aquellos trabajadores que vivieron ese proceso. Tenemos la cuenca del Golfo, que fue del año 1907, descubierta e iniciada la exploración. La Neuquina en el año 1918. La del noroeste, o sea, Salta, en 1926. La Cuyana comenzó a producir en 1933 y la Austral en 1960. Comodoro Rivadavia creció alrededor del petróleo justamente porque buscando agua para la gente que se había radicado en Comodoro Rivadavia, descubrieron petróleo y a partir de ahí la ciudad empieza a desarrollarse. Nuestra vida era YPF. YPF me facilitó estudiar en una escuela nocturna, estudiar dibujo técnico y a la vez poder progresar dentro de la empresa. Siempre hablo de YPF. Poderme trasladarme a otro sector que se llama cartografía y topografía. Existían los campamentos, teníamos un campamento El Tordillo, teníamos un campamento Manantiales Ver, teníamos un campamento El Trébol, teníamos un campamento Escalante, todo de YPF, y se iban creando comunidades. En esa época, estaba hablando de la década del 70, hasta que vino el golpe, prácticamente todos hacían YPF. Había pocas compañías privadas, pocas compañías de servicio, así que había un trabajo en equipo muy mancomunado, se hacían hasta inventos se hacían. Y se trabajaba en forma muy rudimentaria, pero se cumplían con los planes. Había planes de producción, planes de perforación, y se podía cumplir con la maquinaria sencilla que había, pero se podía cumplir. En el año 1992 fue privatizada y 7 años después adquirida por la española Repsol, que se hizo con el control del 97,8% de YPF. Los sentimientos YPFianos eran totales. Te digo que cuando a nosotros nos dicen que tenemos que dejar de trabajar en la empresa, se nos cayeron un estandarte. Se nos fueron todos, un sacrificio terrible, la gente muy, muy mal, las familias destrozadas, ¿no es cierto? Porque era parte de su vida. YPF fue parte de su vida. Ha habido una merma muy importante en inversiones y YPF, empezó a consumir reservas, a producir y dedicarse solamente a hacer caja. En el año 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto para expropiar el 51% del capital accionario de YPF, convertido en ley el día 3 de mayo de ese mismo año. Lo de que pasó en el 2012 con la decisión, fue una decisión política, obviamente, del Gobierno Nacional de renacionalizar o estatizar el paquete, o gran parte del paquete accionario fundamental de la YPF privatizado, creo que es un paso gigantesco, que conmovió no solamente a los que nosotros veníamos siguiendo este diario de mucho tiempo, sino conmovió también a toda Latinoamérica, porque eso fue reconocido, recorrió toda Latinoamérica y sacudió a Europa también, porque se veía que había un proceso en el cual no se iba para atrás, sino se iba adelante, recuperando otra vez herramientas que son fundamentales para un desarrollo de un país. Porque la energía cumple un papel fundamental.
Ya volvemos con más Panorama Argentino.